No hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Bueno, bastante dura la presidenta de la Nación, hay como 2 o 3 temas juntos. El primero que les quiero preguntar a ustedes es, bueno, ella caracteriza ni siquiera como un piquetazo, como dijo Juan Manuel Avellaneda, sino como un apriete y una amenaza de matones. Después vamos a hablar del tema Miami. ¿Por qué pasa esto, Piumato? Digo... Bueno, yo creo que, entre otras cosas, dijo muchas cosas, la presidenta está por lo menos mal informada, ¿no? Si se informó por los medios, fue bastante escueta la cobertura en general de los medios de comunicación, fue mucho más de los que integran la corporación oficial. Me hizo acordar mucho a las coberturas que teníamos en los 90, cuando luchábamos en los 90, ¿no? Con todo ese discurso vacío, incluso los funcionarios, hablando del derecho de trabajar, todo. Yo digo que sacaron el Neustadt ilustrado de la biblioteca y lo usaron con el mismo desparpajo que para el 8 de noviembre usaron el Perón ilustrado o el Evita mal interpretada para denostar como gorilas a los millones que protestaban. Bueno, estos los millones que protestaban hoy sacaron todo el otro, ¿no? El vademecum neoliberal de medios, ¿no? Y yo creo que muchas cosas, yo lo decía, los medios se equivocaron y se ve que no hay otra información por parte de los mecanismos del gobierno, porque los medios en el fondo, si bien dijeron que el paro era porque mostraban las avenidas, casi toda la cobertura de los medios fue los piquetes. Y un paro no se para en un piquete. ¿Cuánto para en un piquete? Un paro hay que ir a las escuelas, a las fábricas, a los aeropuertos, a las estaciones, a los hospitales, a los tribunales, digamos, a los establecimientos de servicio, a los bancos, todo eso, y analizar una cobertura de un paro es eso, ¿no? En el cinturón industrial. Eso no existió prácticamente, ¿no? Salvo algunos canales que sí emitían de las estaciones de trenes y de algunos lugares, no existió. Y yo creo que eso lo ha llevado a error, porque esa imagen, que ya era para justificar, por siempre las imágenes se sustentan el relato, o el relato sustenta las imágenes, uno nunca sabe. Como tenemos experiencia en los 90 que pasaba algo similar, ya somos un poco duchos en esto. Porque el discurso del piquetazo es porque no hubo paro. No, paro hubo, no se lo quiso mostrar el paro, quedó encubierto. Claro, mostraban la 9 de julio vacía y alguna explicación tenían que dar, entonces era culpa del piquete. Pero mostraban los colectivos vacíos, así que medio de comunicación había. Con los choferes y los que andábamos por la calle, los choferes bastante tristes. Estaban los choferes, se ve que el gremio no los bancaba, no tenían que parar, pero estaban vacíos y la gente paró, la gente no salió, fue algo evidente. Entonces, te doy algunas cuestiones del discurso de la presidenta. Primero, habló del apedreo al Tortoni. Sí. Nosotros advertimos desde antes que no estábamos de acuerdo y advertimos sobre los hechos de violencia que se podían producir, que eran provocaciones. Porque acá hay toda una escalada discursiva que es anterior al paro y no viene de los que organizamos el paro, sino todo al revés, viene de los voceros del gobierno, que amenazaban con la violencia, todo un discurso cargado. Por eso uno dice, el ladrón juzga por su condición. ¿Quiénes fueron los patoteros? ¿Quiénes amedrentaron a los gremios en los establecimientos fabriles, en todos los lugares? ¿Quién amenazaba para que nos separara? ¿Éramos nosotros? No. Eran los que no querían que hubiera paro. Así que la escalada verbal y la escalada de coacciones, yo lo denuncié bastante por Twitter en los días previos, vino por parte del gobierno. Ahora, cuando vemos las cosas dicen, apedrearon el Tortoni. Sí. Y la presidenta lo repite. Y yo escuché, porque estábamos en la CGT, cuando una periodista de un canal colega, de cable, entrevistaba a uno que era el encargado del Tortoni, sí, y le preguntaba eso. El Zócalo decía, apedrearon al Tortoni. Pero el que hablaba, yo digo, en la Casa de Gobierno estaría en mute el televisor, porque el que hablaba decía que no habían ido a trabajar los mozos, entonces él había cerrado porque si entraba la gente no tenía cómo atenderla. Bueno, pero hubo otro bar de la zona que bueno, sí, pero el Tortoni, te estoy diciendo, bueno, que me digas otro bar, listo, pero justo el Tortoni. Sí. No fue con el Tortoni. Ahora, con esas, los piquetes estuvieron, pero, perdón,
Los piquetes, vos lo decías, empezaron hoy. Los piquetes son la manifestación de la gente que no tiene otra forma de expresarse. Y desgraciadamente en la Argentina sigue estando eso. Ahora, hay 40% de argentinos precarizados. 40% precarizados. Sí, usted lo planteó muy tempranamente al tema de los trabajadores en negro, que, bueno, que ellos realmente son los principales perjudicados de todo esto. Pero una cosa que no me quedó claro, ¿ustedes no creen que haya sido integrantes del gremio de los gastronómicos los que hicieron los desmanes? Nosotros... Porque me llamó la atención la ausencia de Barrio Nuevo en la conferencia de prensa. Se comunicaron, le preguntaron, le dijeron algo. ¿Tengo algo que ver? ¿No tengo nada que ver? ¿Me hicieron una provocación? ¿No hay información todavía al respecto? No, a lo mejor Sirieli, que es de la Secretaría Azul y Blanca, puede decirlo. Yo te termino con la idea y te lo dejo. Sí. Nosotros advertimos siempre... un hecho de violencia no favorece a una medida tan contundente. Y vuelvo a decir, además, era una aguja en un pajar, ¿no? Donde parados millones, yo creo que las palabras de la presidenta, los que pararon, los dañan, es decir, pierde, porque si no hubiera parado nadie, bueno, muchos compartirían los dichos de la presidenta, pero acá como pararon tantos, se sienten menospreciados, se sienten mal aludidos. Yo creo que es contraproducente esto, porque la gente que paró pese a los apretes, pese a las amenazas, de los que no querían que paren, paró por el sentido de dignidad, es un valor muy importante en un pueblo que se le quiere imponer algo o se le quiere quitar derechos sin derecho a protestar por eso. Pero te digo algunas otras malas informaciones. La presidenta, fíjate, reivindicó el tema de Cutralcó, de un intendente, Río Seco, que es era piquetero en aquella época, ahora es intendente, Río Seco. Fíjate que este intendente, me lo decía cuando lo escucharon a la presidenta, los compañeros de Petróleo Privado, me decían que ese intendente hace 2 días, y lo puede buscar por Google, hizo un acto político, por no sé a qué candidatura se tira, sí, y criticó tremendamente la payasada que fue la nacionalización de YPF. Entonces, así que es Río Seco. Se ve que la presidenta eso no lo sabía. No le informaron. Otra cuestión más. El tema, otra vez volver con la Constitución del 49 y el Perón y el derecho de huelga. Sí. O hay derecho de huelga o no hay derecho de huelga. El derecho de huelga no se garantiza levantando el derecho de los que quieren trabajar. El derecho de huelga es protegiendo a los que quieren parar, que es al revés la cuestión, es al revés. Y digo esto, es bueno hay que decirlo, porque en algunos lugares del mundo, como en Estados Unidos pasa siempre y en Europa, ahora quieren que el derecho de huelga sea un derecho individual, no un derecho colectivo, que no se defina como es la tradición, se definen asambleas, porque precisamente si hubiera habido asamblea, muchos sindicatos que sus dirigentes decidieron no parar, hubieran parado los trabajadores. De hecho, así que la democracia es las asambleas que no hubo. Pero ahora se pretende que el derecho de huelga se vote. Ahora se quiere impulsar esa reforma en Europa. Están las organizaciones sindicales muy levantadas con eso, como es en Estados Unidos. No sea cuestión que acá con el verso del derecho de huelga nos impidan el derecho de huelga. Pero otra cuestión, y te termino. La referencia nuevamente a la comparación con la Constitución del 49. Tampoco le informan a la presidenta, no le dan datos. Eso hay que leer la exposición de motivos, el debate que hubo en esa Constitución. Y desgraciadamente un tema, es un desconocimiento muy grande del peronismo, es un tema muy profundo lo que se discutió en esa, porque la oposición también decía no está el derecho de huelga. Y es un tema filosófico. El derecho de huelga, el peronismo, en la Constitución del 49, lo consideraba como un derecho natural. Claro, claro. ¿Me entendés? Entonces, así lo planteaba si Sampay. La Constitución, Sampay, claro, y el que habla en el debate, John William Cook, claro, en ese debate histórico, y decían, si la Constitución es del trabajo, ¿cómo vamos a poner sobre el no trabajo todos esos derechos, todo ese cuerpo que era coherente de una visión de la sociedad integral? Tenía que tener, no podía incluir la negación de ese derecho. Si alguno de esos derechos se niegan, es natural que el trabajador exprese con la huelga. Es decir, es una concepción filosófica profunda. No se puede tomar así y repetirlo varias veces, porque realmente es un agravio del peronismo.